Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El polvo metálico flotaba entre las luces rojizas del hangar orbital, danzando en silencio sobre piezas oxidadas y chispas errantes. Mateo sostenía la hoja de cargo en la mano, pero su atención estaba clavada en la única figura viva entre todo ese cementerio de naves olvidadas, una mujer alienígena arrodillada bajo el fuselaje abierto de su transportador de carga. Naira tenía la piel gris perlada, una rareza entre su especie, y el cabello recogido de cualquier manera en un nudo apretado que dejaba escapar mechones oscuros. Sus brazos delgados y musculosos se extendían hasta desaparecer entre cables y válvulas con la naturalidad de quien dominaba cada tornillo como parte de su cuerpo. Ni siquiera levantó la mirada cuando Mateo dio un paso sobre la plataforma de servicio que crujió bajo sus botas. Tosió, incómodo por la vibración sorda de la maquinaria a medio desmontar. Esperaba un saludo, alguna formalidad propia de las estaciones controladas por humanos, pero Naira solo alargó un brazo y soltó un murmullo que rebotó entre las paredes metálicas. Si tocas algo, humano, tu nave explota contigo dentro. Espera ahí. Mateo arqueó una ceja, pero obedeció. Apoyó la espalda contra un contenedor de repuestos y observó sus movimientos, precisos, casi elegantes. Había algo magnético en la forma en que sus caderas se movían para estabilizarse mientras aplicaba fuerza sobre un perno atascado. La luz de una lámpara portátil hacía brillar su piel cubierta de una película de grasa y sudor. Por fin, Naira salió rodando de debajo de la nave. Tenía la frente perlada de gotitas oscuras, y un destello de desafío en sus ojos de zafiro. Bueno, dime, ¿qué problema tiene tu chatarra?, preguntó, al tiempo que se limpiaba la grasa de la mejilla con el dorso de la mano. Un gesto inútil, porque solo consiguió mancharse más. Mateo tragó saliva. Intentó mantener la voz firme, aunque notaba que cada frase que decía parecía divertirla. Una fuga en el núcleo auxiliar. Se apagó a medio salto hiperespacial. Tuve que hacer un aterrizaje de emergencia en un asteroide minero. Necesito volver a la ruta cuanto antes. Naira soltó una risa breve, seca, sin ocultar su burla. Claro, humano. Todos dicen lo mismo. Vuelven a la ruta y regresan con la nave hecha cenizas. Abre bien los ojos, si quieres salir de aquí con vida, vas a aprender a mancharte las manos. Mateo soltó una carcajada breve, intentando suavizar su arrogancia. No será la primera vez que trabajo en una nave. Solo necesito un mecánico rápido. Los labios de Naira se curvaron apenas. Se agachó de nuevo y golpeó 2 veces el fuselaje con la llave de torque. Yo no soy rápida. Soy precisa. Si quieres velocidad, paga a uno de esos burros de la Bahía 7. Si quieres volar sin morir, te quedas conmigo. Ahora dame la hoja de cargo. Mateo se la extendió. Al rozar sus dedos, un leve escalofrío le recorrió el brazo. Naira lo sintió también, porque alzó la mirada un segundo más de lo normal antes de girarse de espaldas. Voy a necesitar piezas que no tienes. Y manos que no tiemblen. Si quieres que lo haga bien, serás mi asistente. A mi ritmo, a mi forma. O vas a llorar cuando se te queme la piel. Mateo soltó aire entre dientes y dio un paso más cerca de ella, lo suficiente para oler la mezcla de aceite, metal y algo más que no pudo identificar. No me asusta ensuciarme. Enséñame. Naira se giró con la llave de torque en una mano y una chispa de algo más que sarcasmo en la mirada. Lo examinó de arriba abajo, como evaluando cada músculo bajo su mono de vuelo. Entonces no pierdas tiempo, piloto. Entra conmigo bajo la panza de tu chatarra. Y no respires demasiado fuerte. No me gusta que me distraigan. Mateo sonrió, y por primera vez desde que pisó Minerva 9, sintió que su nave no era lo único que estaba a punto de ser desarmado pieza por pieza. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. Mateo pasó la siguiente rotación convertido en una extensión de los brazos de Naira. Bajo la panza ennegrecida de la nave, la mecánica alienígena lo ordenaba como si fuera una herramienta más, lanzándole cables, circuitos y soldadores que Mateo atrapaba sin chistar. Al principio sus manos temblaban, cada chispa de soldadura le quemaba los nudillos, cada chisguete de refrigerante le helaba la piel. Pero Naira lo miraba de reojo y soltaba una carcajada corta, como si cada torpeza humana le regalara un segundo de alivio en medio de aquel hangar muerto de frío. A veces, mientras se esforzaba por desatornillar una válvula oxidada, Mateo escuchaba como Naira murmuraba fragmentos de canciones en su idioma natal. Sonaba a algo salvaje, un canto que le erizaba la nuca. Cuando le preguntó qué significaba, Naira solo rió con los labios manchados de grasa.
Significa que si no giras eso bien, explotará todo. Y volvió a zambullirse en un laberinto de cables como si nada. Mateo se quedó observando su espalda arqueada, la curva de su cintura envuelta en aquel mono mugriento que se ceñía demasiado bien para ser tan ordinario. Una gota de sudor rodó desde su clavícula hasta perderse entre pliegues de tela y metal. Mateo desvió la vista, apretó la mandíbula y terminó de girar la válvula, aunque la risa ahogada de Naira le dijo que lo había visto todo. Cuando el reloj de la estación marcó la falsa noche, Naira se dejó caer sobre una caja de repuestos vacía. Le lanzó un frasco de agua reciclada a Mateo, que lo atrapó a tiempo para evitar que se estrellara en el suelo. No lo bebas de golpe. Sabe a óxido, pero es mejor que morirte de sed. Mateo se sentó a su lado, a apenas un palmo de su pierna cruzada. Bebió un sorbo lento, sintiendo el sabor amargo en la lengua y el latido salvaje en la garganta. Naira lo observó beber como si examinara la reacción de su presa. Tenía la mandíbula manchada de hollín, un corte seco sobre la ceja derecha y esa mirada azul imposible de sostener mucho tiempo sin perderse dentro. Pensé que me gritarías o te largarías después de la primera quemadura, dijo Naira, ladeando la cabeza. Los humanos siempre se creen muy valientes, hasta que se queman los dedos. Mateo se limpió la boca con el dorso de la mano y respondió, con voz ronca de cansancio y algo más. Tal vez no soy como los demás. Ella inclinó el cuerpo hacia él, casi rozando su brazo. La luz roja del hangar iluminó sus pómulos afilados y dejó al descubierto que, bajo la mugre, Naira era de una belleza brutal, de esas que parecen haber nacido para sobrevivir a cualquier tormenta. Tal vez no lo eres, murmuró Naira, bajando la voz hasta hacerla un hilo cargado de electricidad. Se quedaron así, mirándose, escuchando solo el zumbido lejano de la estación y el golpeteo de una gotera que nadie reparaba. Mateo sintió que un imán invisible lo arrastraba hacia ella. Naira respiraba lento, demasiado cerca, como si esperara que él cerrara ese maldito centímetro de distancia. Su aliento olía a metal caliente y algo salvaje, algo que lo quemaba desde adentro. Pero Naira se apartó primero. Se levantó de un salto, recuperando su tono agrio de siempre. Descansa, humano. Mañana abriré el núcleo. Si sobrevives a eso, tal vez te invite un trago de verdad. Se alejó, dejando tras de sí una estela de olor a grasa, ozono y una promesa que Mateo no sabía descifrar. Se quedó sentado, bebiendo otro sorbo de agua con sabor a óxido, sintiendo la piel arder en cada sitio donde Naira lo había rozado sin querer. Y supo, sin entenderlo del todo, que lo que menos le importaba ahora era su nave. Lo único que de verdad quería era volver a mancharse las manos con ella al lado. Y tal vez, descubrir que escondía esa mirada cuando nadie más estaba mirando. La falsa mañana de Minerva 9 empezó con una vibración tenue que recorrió toda la estación, como un susurro de metal viejo a punto de rendirse. Mateo despertó en el estrecho catre de servicio que Naira le había asignado en un rincón del hangar, junto a cajas de repuestos y un viejo calefactor que chisporroteaba más de lo que calentaba. Se incorporó a un adormilado, buscando con la mirada a Naira. No estaba junto a la nave, ni detrás de la consola de diagnóstico. Siguió un murmullo eléctrico, un zumbido peculiar que parecía provenir del compartimiento de fusibles de emergencia. Cuando abrió la puerta corrediza, la vio. Naira estaba de pie frente a un pequeño espejo roto, iluminada por la luz fría de una lámpara colgante. Tenía el mono de trabajo abierto hasta la cintura, la parte superior anudada a la cadera, dejando su torso cubierto por una especie de coraza translúcida, pegada a su piel como una membrana viviente. A través de ese material se intuía el latir de venas gruesas, cables biotecnológicos que se bifurcaban desde su nuca hasta perderse en la espalda baja. Mateo contuvo el aliento. Ella lo vio reflejado en el cristal roto y ni siquiera se giró. «Nunca has visto algo así, ¿verdad?», dijo Naira, su voz ronca por la falta de sueño. «Esto no es solo un traje. Es parte de mí. Un regalo de quienes me construyeron y me destruyeron a la vez». Mateo dio un paso adelante, hipnotizado por el pulso de luces que recorría la coraza. Pensó en hacer una broma para aligerar el ambiente, pero cada célula de su cuerpo gritaba que no era momento para bromas. Se atrevió a acercar una mano, deteniéndose a centímetros de su hombro desnudo. ¿Puedo tocarla?, preguntó, apenas un susurro. Naira dejó escapar una risa baja, casi dolida. «Si lo haces, te mostraré todo lo que no deberías ver». No apartó su mirada del reflejo mientras él posaba la yema de sus dedos sobre la membrana tibia. Sintió un cosquilleo, un latido eléctrico que se le filtró bajo la piel como una descarga dulce. Naira cerró los ojos y respiró hondo, conteniendo un temblor que la recorrió de pies a cabeza.
La coraza vibró, emitiendo un leve murmullo que Mateo no comprendió pero sintió en la lengua, en la médula. Fue como estar dentro de un motor a punto de encenderse. Se sintió expuesto, vulnerable, y al mismo tiempo, invencible. De pronto, Naira tomó su muñeca y retiró su mano con suavidad, aunque sus ojos decían otra cosa. Algo ardía detrás de ese azul imposible, algo que gritaba peligro y promesa a la vez. Esto no se muestra a cualquiera, humano. Si algún día vuelvo a quitármela frente a ti, no habrá vuelta atrás. Mateo tragó saliva, la respiración convertida en un rugido en sus oídos. No estoy aquí para correr. Naira soltó su muñeca, sus dedos resbalaron lentos sobre su piel. Lo observó un instante que pareció infinito, hasta que la vibración de la estación se convirtió en una alarma aguda. Se tensó de golpe y, sin cubrirse el torso, caminó hasta la consola de emergencia. Con cada paso, la membrana biotecnológica se retraía, encajándose de nuevo bajo su piel, borrando todo rastro de lo que él acababa de ver. «Tenemos intrusos», dijo Naira, con la voz de acero que Mateo ya reconocía como su verdadera esencia. «Gralk. Ratas carroñeras. Creen que la estación está indefensa». Mateo la siguió hasta la nave, donde ella abrió un compartimiento oculto tras el panel de mantenimiento. De su interior extrajo 2 armas de plasma, recias, con grabados tribales en la empuñadura. «Toma. No dispares a menos que tengas certeza. Y no te interpongas entre ellos y yo. Si quieres vivir, mantente pegado a mis 6 puntos». Mateo sujetó el arma, notando cómo el frío del metal se le colaba hasta los huesos. «¿Y si no quiero mantenerme detrás de ti?». Naira se detuvo un segundo. Giró sobre sus talones, sus labios se curvaron en una sonrisa feroz. Dio un paso tan rápido que lo arrinconó contra la nave, su rostro pegado al de él. «Entonces tendrás que demostrar que sabes matar como sabes mirarme». Sin darle más tiempo para responder, Naira cargó su arma, ajustó su mono de trabajo abierto sobre la armadura viviente, con un leve chasquido de lengua, lo empujó para abrirse paso hacia la entrada del hangar. Mateo la vio avanzar, con la adrenalina clavándole cuchillas dulces en el pecho. No era solo una mecánica. No era solo una guerrera. Era la chispa que ya estaba quemándole la vida entera. Y mientras revisaba la carga de su rifle, comprendió que no había vuelta atrás para ninguno de los dos. La alarma retumbaba en cada lámina de metal de Minerva 9 como un grito de muerte. El hangar se convirtió en un laberinto rojo de luces de emergencia, sombras saltando entre contenedores y piezas flotando sin gravedad estable. Mateo seguía a Naira, apenas 2 pasos detrás de ella, apuntando su rifle de plasma hacia cada esquina, sintiendo como cada músculo de su espalda temblaba de pura adrenalina. Naira avanzaba agachada, el mono a medio cerrar, dejando asomar fragmentos de su coraza biotecnológica que se expandía y contraía con un zumbido inquietante. Cada vez que escuchaba un ruido sospechoso, alzaba la mano en silencio, y Mateo se detenía, conteniendo hasta la respiración. Se internaron por un corredor de carga, con tuberías humeantes y charcos de refrigerante que reflejaban luces intermitentes. A lo lejos, el eco de voces guturales reveló la presencia de los Gralk, saqueadores expertos en desactivar estaciones flotantes para robar reactores y esclavizar a quien encontraran vivo. Naira levantó el puño. Mateo se pegó a la pared, sintió su pulso galopar en la garganta cuando Naira giró apenas la cabeza hacia él y susurró tan bajo que casi no lo oyó. 4. Mal armados. Muy confiados. Un regalo. Antes de que Mateo pudiera procesar la palabra regalo, Naira se impulsó hacia adelante como un espectro, se deslizó por debajo de una tubería, rodó sobre sí misma y disparó sin pestañear. 2 Gralk cayeron con la cabeza abierta por el calor azul del plasma. Los otros gritaron algo en su lengua raspada, intentando responder, pero Naira ya estaba sobre ellos. Uno intentó golpearla con la culata de un fusil improvisado. Ella desvió el brazo con su antebrazo cubierto de placas vivientes y le abrió el vientre con un cuchillo corto que ni Mateo supo de dónde sacó. El 4 Gralk, más joven, retrocedió, tropezando con un carrito de repuestos. Apuntó un arma directamente a Naira, que giró para enfrentarlo, pero antes de que ella disparara, Mateo jaló el gatillo de su rifle. Un haz de plasma reventó la cabeza del alienígena contra la pared, salpicando líquido negruzco que se evaporó en el calor ambiental. Respiraron. La estación les respondió con un crujido profundo, como si protestara por cada gota de sangre derramada en sus entrañas oxidadas. Naira se volvió hacia él. Sus ojos relampagueaban entre el azul intenso y un fulgor eléctrico que parecía emanar de su armadura viva. No dijo nada, solo lo miró con una mezcla de furia, orgullo y algo más peligroso.
Caminó hacia él y le sujetó la cara con una mano enguantada en placas biomecánicas. No vuelvas a apuntar mal, humano. O me quitarás la diversión. Mateo no apartó la mirada. Sentía la mano de Naira como fuego líquido sobre su piel. Sin pensarlo, atrapó su muñeca con su mano libre. Las respiraciones de ambos chocaron en ese espacio minúsculo, llenándolo de algo que ya no era solo tensión de combate. Ibas a morir si no lo hacía, dijo Mateo, la voz tan rasposa que Naira bajó la vista a sus labios, tentada y molesta a la vez. No me matan tan fácil. Pero tú, susurró Naira, rozando su nariz con la de él apenas un segundo, tú podrías matarme de otras maneras. El eco de pasos rompió el instante. Naira lo soltó bruscamente, lo empujó hacia la derecha y tomó la delantera con un ademán rápido. Vamos. No han venido solos. Si logran llegar al núcleo principal, Minerva 9 será suya. Mateo la siguió, el rifle apuntando hacia las puertas automáticas que se abrían y cerraban erráticamente por los cortes de energía. En cada pasillo, Naira barría con su arma, se lanzaba sin dudar y dejaba un reguero de cuerpos Gralk desarmados. A veces Mateo disparaba para cubrirle la espalda, otras le escuchaba reírse entre respiraciones, como si disfrutara cada segundo de aquel caos. Se detuvieron frente a la esclusa del sector de reactores. Naira pulsó un panel manual, respirando agitadamente. Su pecho subía y bajaba, la coraza viva chisporroteaba en respuesta a su furia contenida. Lo que hay dentro no es un juego. Si entras conmigo, no hay salida. Si muero, tú mueres. ¿Lo entiendes? Mateo levantó su arma, la miró a los ojos, sin temblar. Contigo hasta el final. Naira sonrió, apenas curvando la comisura de sus labios manchados de sudor y sangre ajena. Puso su frente contra la de él un latido eterno, y luego soltó un rugido breve, casi una orden. Entonces prepárate, piloto. Es hora de matar o ser parte de la chatarra. La puerta se abrió con un chasquido violento, liberando un vaho caliente de vapor y peligro. Y juntos, con armas al frente y corazones ardiendo, entraron al núcleo para reclamar lo que aún les pertenecía. La sala del núcleo era un cilindro titánico de acero pulido y pasarelas suspendidas en la nada, atravesado por columnas de energía pura que zumbaban como un enjambre de insectos enfurecidos. Al entrar, Mateo sintió la piel erizarse con la electricidad que cargaba el aire, mientras su respiración chocaba contra la máscara de sudor y polvo que se le había formado en la cara. Naira avanzó delante de él, apuntando su rifle a cada sombra, cada tubería que goteaba vapor recalentado. Su coraza viviente brillaba a intervalos, iluminando pasajes ocultos entre ductos y paneles desprendidos. Se movía como un lince de metal y músculo, sin hacer ruido, pero dejando claro que cualquier cosa que se atreviera a salirle al paso terminaría con la cabeza calcinada. Desde lo alto, dos Gralk armados con lanzadores improvisados dispararon hacia la pasarela principal. Las explosiones sacudieron la estructura, y una plancha metálica se desplomó apenas 1 metro delante de Mateo. El estruendo reverberó en el vientre de la estación como un trueno atrapado bajo piel de hierro. Naira se giró de inmediato, se lanzó contra Mateo y lo derribó detrás de un bloque de condensadores. Su cuerpo cayó sobre el de él, caliente, vibrante, pesado y dulce al mismo tiempo por el sudor mezclado con el aroma aceitoso de su piel. Respiraron juntos, entrelazados, mientras los proyectiles pasaban silbando encima de sus cabezas. Si mueres ahora, juro que te arranco del infierno y te vuelvo a matar, gritó Naira, sus palabras a medio camino entre furia y un deseo inconfesable. Mateo tragó aire, sintiendo el peso de su pecho contra el suyo, su coraza chisporroteando con cada pulso de adrenalina. Entonces manténme vivo, dijo él, casi como un desafío. Naira le dedicó una sonrisa oscura, una que quemaba más que el calor de las tuberías rotas. Se impulsó sobre sus rodillas, apuntó por encima del bloque y disparó 2 veces. Los gritos de agonía se mezclaron con el estrépito metálico de cuerpos cayendo desde lo alto. Aprovecha, piloto. Muévete. Mateo obedeció sin replicar, reptando tras ella por la pasarela mientras Naira abría paso con ráfagas de plasma. A cada metro ganado, los Gralk retrocedían, dejando caer armas improvisadas y gritando órdenes en su dialecto hiriente. Algunos lanzaron granadas de fragmentación, Naira las pateó de vuelta como si fueran balones de entrenamiento, haciendo estallar nubes de metralla que chisporrotearon contra su coraza sin lograr perforarla. Llegaron a la cámara principal del reactor. Un enjambre de Gralk rodeaba los controles, intentando sobrecargar el núcleo para detonar la estación y llevarse su energía residual. Naira levantó la mano, ordenando a Mateo detenerse. Lo miró, con el rostro tiznado, la respiración quemándole los labios,
los ojos convertidos en dos faros de luz líquida. Escucha bien, humano. Voy a entrar de frente. Tú rodea por la compuerta lateral, bloquea la salida de emergencia. Si huyen, los eliminas uno por uno. No dejes sobrevivientes. Si me matan, no terminarás esa frase, Naira. Ella arqueó una ceja, con esa chispa de arrogancia que lo volvía débil y fuerte al mismo tiempo. Entonces ven a buscarme al otro lado, gritó Naira, y sin dar tiempo a que Mateo respondiera, se lanzó al ataque. La vio abalanzarse sobre los Gralk como un relámpago vivo. Cada disparo era una sentencia, cada salto, una danza salvaje de carne y metal. La coraza rugía en oleadas de energía que parecían doblar la luz a su alrededor. Un Gralk enorme, casi el doble de su tamaño, intentó aplastarla con un martillo de choque. Naira esquivó, rodó entre sus piernas, se impulsó sobre su espalda y le hundió una daga de plasma en la nuca. El gigante rugió como una bestia herida antes de desplomarse, derribando a otros dos con su peso muerto. Mateo, mientras tanto, cumplía su parte. Se filtró por la compuerta lateral, se atrincheró detrás de una consola carbonizada y apuntó con calma de cazador. Cada Gralk que intentaba huir sentía la quemadura de su rifle clavándosele en la frente o en el cuello. A cada disparo, Mateo recordaba los ojos de Naira, su risa, su promesa de enseñarle todo lo que era. Con cada muerte, se sentía menos piloto varado y más soldado hecho para luchar a su lado. Cuando el último Gralk cayó, un silencio eléctrico llenó la cámara. El núcleo seguía zumbando, estable. Naira emergió de entre cables y cadáveres, caminando hacia Mateo, salpicada de sangre negra y respirando como una bestia de fuego recién domada. Se detuvo frente a él, bajó su arma y lo sujetó de la nuca. Lo besó de golpe, devorándole la boca como si el calor de toda la estación se concentrara en ese instante. Mateo respondió con la misma hambre, sintiendo su coraza vibrar contra su pecho, caliente y viva, fundiéndose con su piel sin pedir permiso. Cuando se separaron, Naira apoyó su frente contra la de él, todavía jadeante. Aún no hemos terminado, piloto. Ahora viene lo más difícil. Mateo sonrió, apoyando su mano en la cintura firme de Naira, sintiendo la vida rugirle en cada vena. Entonces enséñame a sobrevivir a ti. Y que venga lo que tenga que venir. El núcleo vibraba con un pulso constante que parecía latir bajo la piel de Mateo mientras Naira se separaba de su frente, con los labios aún brillantes del beso salvaje que le había arrancado segundos antes. A su alrededor, el suelo estaba sembrado de restos humeantes, armas destruidas y rastros de sangre Gralk evaporándose en el calor ambiental. Mateo respiraba con dificultad, sosteniendo su rifle con una mano y con la otra aferrándose a la cintura de Naira, sintiendo la coraza viviente latir suave bajo su palma. Ella alzó la mirada, inspeccionando el núcleo ahora estable. Sus pupilas se dilataron apenas cuando comprobó que la sobrecarga había sido contenida a tiempo. Hemos ganado, piloto, dijo, su voz cargada de un alivio feroz, casi dulce. Ganamos la estación, la nave, el núcleo, y lo que sea que esté pasando entre nosotros. Mateo rió, una risa que le brotó desde el estómago, mezclada con la adrenalina aún palpitando en su sangre. Tiró su rifle a un lado y la atrajo hacia sí, besándola de nuevo, sin miedo a la coraza, sin miedo a los vapores tóxicos, sin miedo a los fantasmas que rondaban la estación. Naira lo sujetó de la mandíbula, deslizó sus dedos ásperos por su cuello y, cuando se separó de su boca, le rozó la nariz con la suya. Me gustaría quedarme celebrando aquí mismo, pero tenemos que arreglar tu chatarra, humano. No pienso quedarme varada contigo toda la eternidad, aunque empiezo a sospechar que podría soportarlo. Mateo la abrazó con más fuerza, como si temiera que al soltarla desapareciera entre la niebla de Minerva 9. No hay prisa, Naira. Esta estación ya es nuestra. Tuya. Mía. No necesito volver a ningún otro lugar. Naira se quedó callada unos segundos, buscando algo en su rostro. Luego, casi en un murmullo, dijo algo que jamás había dicho en voz alta a ningún otro ser vivo. Entonces hazla tu hogar, piloto. Quédate conmigo. Trabaja conmigo. Lucha conmigo. Mateo sintió que esas palabras valían más que cualquier contrato o promesa. Más que su carguero, más que cualquier ruta espacial. Sin soltarla, rodeó su cintura y caminó junto a ella hasta la consola central, desde donde Naira reinició los sistemas de contención y reprogramó los protocolos de seguridad. Con cada comando que tecleaba, la estación dejaba de ser una ruina flotante para convertirse en su fortaleza privada, una guarida oculta entre rutas de contrabandistas y nómadas estelares. En la siguiente rotación, entre risas, insultos cariñosos y trozos de metal quemado,
ambos repararon la nave de Mateo. Naira, sentada sobre su regazo mientras ajustaba una válvula, lo besaba cada vez que podía, manchándole la cara con grasa y sudor. A ratos discutían como perros salvajes, a ratos se callaban para perderse en besos largos que hacían temblar la pasarela entera. Cuando todo estuvo listo, Mateo se recostó bajo la panza de la nave, con Naira medio dormida sobre su pecho, usando su mono de trabajo abierto como manta improvisada. ¿Sabes algo?, murmuró Mateo, acariciando la espalda desnuda de Naira, sintiendo la membrana viva latir tranquila, sin peligro, sin rabia. Creo que nunca había deseado estrellarme tanto como esa vez que mi núcleo se apagó. Si no hubiera pasado. Naira lo interrumpió, posando un dedo sobre sus labios. Calla, humano testarudo. Si no hubiera pasado, yo seguiría muerta por dentro. Ahora estoy viva. Y eso es lo único que importa. Mateo le apartó el dedo, besándolo suavemente, antes de besarla a ella de nuevo, esta vez lento, profundo, como una promesa sin palabras. La estación, herida y reconstruida, giraba en silencio entre asteroides solitarios, ocultando en su corazón de metal a dos almas que ya no huían de nada. Ni del amor, ni de la lucha, ni de su destino improvisado. Y así, entre cables, grasa y susurros en la penumbra, Naira y Mateo encontraron lo que ningún mapa galáctico podía prometerles: un hogar, uno forjado con fuego, sangre, risas, y la certeza de que, juntos, ninguna tormenta podría apagarlos jamás.